Muy buenos días, un saludo para todos en el nombre del Señor. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga grandemente su vida, es mi deseo y mi oración a Dios cada día. Que este tiempo de devocional bendiga su vida, no solamente con el conocimiento de la palabra, no solamente retándole a un nuevo nivel, implementando acciones concretas que le lleven a usted al crecimiento espiritual, sino que también oro a Dios para que este sea un tiempo de milagros, wow. Siento en mi corazón decirle esto esta mañana. La palabra de Dios dice, así como dijo el Señor, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello para lo cual la envié. El Salmo 107 nos muestra un panorama de un grupo de personas que anduvieron errantes por el desierto, aprisionados en hierros y en cadenas, dice la Biblia, afligidos. Pero dice la Escritura, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Pero luego que ellos clamaron en su angustia, en su aflicción, dice la palabra de Dios, que el Señor tuvo misericordia de ellos y Dios les respondió. ¿Cómo le respondió Dios? Salmo 107, versículo 20 dice que Dios envió su palabra y les sanó y les libró de la ruina. Maravillosa palabra. La palabra de Dios dice que no solo del pan vivirá el hombre. Hay muchas cosas, muchas circunstancias en su vida que usted no las va a poder conseguir por mucho que se esfuerce, por mucha capacitación que tenga, por mucho entrenamiento, por mucha influencia, por mucho dinero, porque son cosas que exclusivamente vienen de la mano de Dios. Y lo maravilloso es esto, que Él nos entrega eso por gracia. Solamente tiene que acercarse con un corazón contrito y humillado, con un corazón expectante, recibiendo de Él. Y yo le animo a que sea con ese corazón que usted se acerca a este tiempo, con un corazón deseoso de ver la gloria de Dios. Yo no sé usted, pero yo cada día me levanto deseando y pidiéndole al Señor, Padre, yo quiero en este día ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria en mi vida y yo le pido a Dios con mucha pasión esto. Yo quiero animarle a que usted también haga lo mismo, porque Dios me sorprende cada día. Levántese cada mañana con un corazón expectante, sin importar las circunstancias que le estén rodeando, porque Dios, escúcheme bien, Dios no se limita. Las circunstancias le limitan a usted y me limitan a mí, pero a Dios no lo limita nada ni nadie. Recuerde lo que el ángel le dijo a María, porque nada hay imposible para Dios. Y lo que el Señor le dijo a Marta y a María, si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios. Así que yo creo que para Él todo es posible. Así que acérquese con un corazón expectante, deseando recibir de Él. Y yo estoy completamente seguro que Dios no va a defraudar esa fe. Dios no la va a defraudar. Dios no le va a defraudar. Me ha quedado un pensamiento, y permítame decírselo antes de continuar con el devocional. Y ese pensamiento he estado meditando mucho en estos días acerca de él, porque he pensado acerca de cómo la maldad nos contamina. Por ejemplo, cuando usted está frente a una persona que le está insultando, o sea, ese temperamento, ese carácter, ese estado de ánimo, lo ministra uno. Y uno a veces termina convirtiéndose a esa situación, porque uno también termina gritando igual. Entonces la maldad, o sea, nosotros nos convertimos muchas veces en la maldad. O sea, cuando una persona de pronto actúa de determinada manera, la tendencia nuestra es hacer lo mismo, responderle
pagarle con la misma moneda. Y eso es un problema, ¿eh? Porque nosotros estamos rodeados de maldad y a veces nosotros nos convertimos a la maldad que nos rodea. Y el Señor dice, con lo que le dijo el Señor a Jeremías, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Pero lo que me asombra de todo esto, mis queridos, es la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios consiste en esto, en que a Dios Dios no se convierte a nuestra situación, a nuestra maldad. Al contrario, escúcheme bien, al contrario, en Él hay tanta fuerza, tanto poder, que nosotros nos terminamos convirtiendo a Él. Esto en términos prácticos tiene que ver con la fidelidad de Dios. Aun cuando usted sea infiel, esa infidelidad suya no lo va a convertir a Él en alguien infiel. Aun cuando usted esté desanimado, ese desánimo suyo no lo va a desanimar a Él. Escúcheme bien, porque Él es eterno. Él no cambia, Él es inmutable. Entonces, en mis debilidades, Él es fuerte. En mis infidelidades, Él sigue siendo fiel. Y esa fidelidad nos ayuda a nosotros a sostenernos y nos invita a que le imitemos a Él. Por eso es que nosotros estamos en pie, por la fidelidad de Él, por la fidelidad, porque nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual decaído muchas veces, no va a afectar el carácter de Dios, sino que Él es nuestra roca. Por eso dice la Biblia que Él es nuestra roca en quien podemos confiar. Maravilloso Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana en el Salmo 50 para dar inicio a nuestro tiempo devocional. Y esta lectura o estos pensamientos que nos transmite, que nos comparte el rey David aquí, es un mensaje directamente a los malos, pero indirectamente también a nosotros, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y los que hemos buscado salvación en Él. También para nosotros que somos pecadores arrepentidos, pecadores convertidos, que hoy vivimos amando, sirviendo a Dios. Entonces, este mensaje también es para nosotros, para que aprendamos. ¿Qué dice la Biblia? En el capítulo 50, versículo 16 del Salmo, dice: pero al malo dijo Dios. Mire qué le dice Dios al malo. Esto también es una motivación para que nosotros echemos de nosotros toda maldad que pudiera haber en nosotros, que pudiera brotar en nosotros. Dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Un mensaje de Dios. O sea, Dios no solamente le habla al bueno, no solamente le habla al justo. Escúcheme bien, Dios también le habla al malo. Al justo le dice: bueno, por tus obras justas vas a tener recompensa. Y al malo también le dice: por tus obras malas, impías, también tendrás recompensa. Así que es un llamado para que nosotros nos demos cuenta cuál es el destino, cuál es el porvenir, cuál será el tiempo venidero del malo. No le podrá ir bien. Y esta palabra es verdad. No le podrá ir bien. Entonces, cuando yo leo un texto de eso, yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él me libró de esta consecuencia. Me libró de esa consecuencia.
también lo libró usted. ¿No le parece que es un motivo por el cual debemos agradecer a Dios esta mañana? Así que oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de compartir, Señor, este tiempo devocional. Ora en esta mañana, dígale, Padre, gracias por haberme librado de mi maldad. Porque tu palabra dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dígale, Padre, gracias por limpiarme de toda mi maldad, Señor. No solamente por perdonar mis pecados, sino también por limpiar mi alma, Señor, de toda maldad. Yo ahora estoy viendo las cosas diferentes. Veo la vida diferente, Señor. A las personas las veo diferentes. Porque, Señor, la maldad que había en mí, Señor, tú la has limpiado. Y oramos en esta mañana, Padre, para que nos ayudes a estar alerta cada día, porque no queremos convertirnos a la maldad que nos rodea, sino que más bien queremos ser un ejemplo, ser, Padre Celestial, un testimonio de tu amor, que las personas puedan ver en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestro trato hacia ellos, tu amor, tu compasión, tu misericordia, Señor. Porque es la manera en que ellos pueden verte a ti, en nosotros. Gracias por librarnos. Gracias, Señor, por habernos limpiado de nuestra maldad. Pero también tomamos, Señor, un tiempo para orar por nuestra familia. Orar por todos aquellos que no te conocen aún, Padre. Padre Celestial, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges. Oramos, Padre Celestial, por nuestra familia extendida, por nuestros vecinos, Señor, que no te conocen y que todavía viven en la maldad. Ellos viven ignorando que esta es una realidad, que tú tomas en cuenta, Señor, la vida de ellos y que tú vas a reprender al malo. Tú al malo lo vas a castigar, dice tu palabra. Tal vez ellos no son conscientes de esta verdad, pero nosotros oramos en esta mañana para que tu gracia, Señor, les alcance, para que de alguna manera, Padre, te encuentres con ellos. Oramos para que, Padre, ellos también puedan tener un encuentro personal contigo, así como nosotros tuvimos un día. Padre, que ellos puedan experimentar tu amor y tu perdón. Oramos para que, Señor, ellos sientan en su corazón la necesidad de salvación. En el nombre de Jesús pedimos, Padre Celestial, que tu gracia se derrame sobre ellos para salvación, Padre. Porque la primera necesidad que tienen ellos, Señor, es de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Padre Celestial, ten misericordia, Señor. Tu palabra dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha puesto una venda, Señor, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero nosotros hemos aprendido que tú eres el Dios de salvación, que para ti no hay nada imposible y que tú eres el Dios que abres los ojos. Tú eres el Dios que rompes toda cadena. Eres el Dios que quebrantas las vendas, Señor. Así que oramos, Señor, por la salvación de nuestra familia. Ore en esta mañana, mi querido. Abra sus labios y comience a orar, mi querida. Comience a pedirle al Padre en esta mañana salvación para su casa. Recuerda que hay una promesa de Dios. Ha dicho el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Basado en esa promesa, Padre, oramos por la salvación de nuestra casa, la salvación de nuestros cónyuges, la salvación de nuestros hijos, la salvación, Padre, de nuestros vecinos, en el nombre de Jesús. Porque tú no quieres que nadie se pierda, Padre, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Por eso has extendido tu paciencia. Por eso, Padre, has manifestado tu gloria. Y por eso, Padre Santo, cada día tenemos oportunidades de escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, bueno, yo le animo a que siga orando. Ese tipo de oración por los suyos, ¿no? Por los suyos. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que hay un destino para el malo. Ahora, no es la maldad la que va a condenar a las personas. Realmente lo que va a condenar a las personas es el rechazar la gracia salvadora de Jesús. La gracia salvadora que Dios ha dispuesto para nosotros. Eso es lo que hace que una persona no alcance salvación. Entonces tenemos que orar específicamente para que las personas puedan conocer a Dios, puedan encontrarse con Él. ¿Recuerda usted el episodio de Pablo
de Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco en el capítulo 9 del libro de Hechos. Él era un hombre poderoso y él se sentía fuerte, tenía el apoyo político, el apoyo religioso, tenía soldados y personas a su cargo para ir y perseguir y encarcelar a los cristianos. Y él se sentía muy poderoso, muy grande, e iba camino a Damasco para perseguir a la iglesia, pero en el camino, dice la Biblia, a pleno mediodía, dice la Escritura que una luz lo rodeó y lo tiró del caballo en el que iba montado. Y era una luz tan fuerte, tan poderosa que lo cegó. Eso fue algo real, porque hasta las personas que estaban con él a su lado se dieron cuenta de eso. Fue algo físico, eso no fue una experiencia espiritual invisible, fue algo real. Y escuchó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú?, respondió. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te das cosas contra el aguijón. Y ese encuentro transformó tanto a Pablo que dijo: Señor, ahora tú ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dijo: vaya y entre a la ciudad y espere ahí. El Señor lo puso a esperar 3 días que fueron de ayuno y de oración. Y luego Dios envió a Ananías para que orara por él y recibiera la vista, porque había quedado ciego. Fue un encuentro tremendo. Y fue lleno con el Espíritu Santo, y a partir de ahí Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, un hombre lleno con el Espíritu Santo, un hombre adiestrado, instruido en la palabra, y fue uno de los apóstoles a quien Dios fue el apóstol a quien Dios le comisionó, a quien Dios autorizó enseñarle, educar a los gentiles, a las iglesias gentiles, es decir, los que no somos judíos. Entonces por eso leemos y encontramos allí esos escritos tan maravillosos de Pablo. Un encuentro así es que la gente necesita, que no queden dudas. No es que vamos a la iglesia y nos acostumbramos a la liturgia y a las actividades de la iglesia sin un encuentro. Necesitamos un encuentro. Ore por ese encuentro. Gloria al Señor. Vamos a la palabra en esta mañana para compartir el reto que el Señor tiene para nosotros en este día. Recuerde que el apóstol Pablo escribe a los Corintios para dar solución a algunos problemas que estaban aconteciendo en la iglesia. Ya hemos hablado de todos esos de algunos de esos problemas. En el capítulo 9 el apóstol Pablo hace una defensa de su ministerio, porque habían líderes, falsos apóstoles, falsos maestros, que se habían infiltrado en la iglesia y que estaban hablando en contra de Pablo. Estaban diciendo que Pablo era un falso ministro, estaban diciendo que Pablo era un abusador, que Pablo era un vividor, un aprovechado, que Pablo los estaba utilizando. Y eso lo hacían en ausencia de Pablo. Por supuesto que no lo hacían de frente, porque así actúa el enemigo. El enemigo no confronta, el enemigo habla a las espaldas. Así que identifique al diablo. Cuando alguien viene a hablarle, escúcheme bien, cuando alguien le invita a hablar a espaldas de su jefe, de su pastor, de su líder, de su cónyuge, cuando alguien le dice: te voy a decir algo, pero no quiero que salga de aquí, entiende, identifica allí la labor del enemigo. El enemigo nunca habla de frente, el enemigo siempre anda con chisme. Por eso es que la Biblia nos exhorta que nosotros no debemos andar con chismes, porque ese es el proceder del enemigo. Así se destruye la reputación de una persona. Y eso es lo que estaban haciendo estos falsos maestros, intentando destruir la reputación del apóstol Pablo, diciéndole que era un aprovechado, que se aprovechaba económicamente de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo inicia su defensa diciendo: mira, yo realmente tal vez no sea apóstol ni sea ministro para muchos, pero para ustedes sí lo soy, porque ustedes han experimentado a Dios a través de mi vida. Dios les ha enseñado a ustedes. Ustedes han visto la manifestación del poder de Dios a través de mi vida. He orado por ustedes y ustedes han visto el poder sobrenatural de Dios. Ustedes han visto cómo yo les he enseñado la palabra. Así que es posible que para muchos no sea ministro, no sea apóstol, pero para ustedes sí lo soy.
Entonces, esto tiene una relevancia muy importante para nosotros el día de hoy, porque hoy también los ministros y los líderes, los pastores, los evangelistas son calumniados, pero precisamente son calumniados por aquellos que aquellos que están fuera, ¿no? Aquellos que ven el ministerio como una competencia. Entonces el apóstol Pablo aquí hace una defensa, y a mí me llama mucho la atención. Dentro de su argumento, el apóstol Pablo habla acerca de el derecho que tiene él de ser sustentado por la iglesia, de que la iglesia contribuya financieramente con él. Y yo identifiqué aquí un reto, porque yo me he dado cuenta que hoy precisamente hay muchos creyentes que aman a Dios, o por lo menos dicen amar a Dios, que están en las iglesias, pero que tienen problemas con esto, tienen problemas con el serle fiel a Dios en sus finanzas. Hay mucho cuestionamiento, tal vez los chismes, las calumnias, los comentarios malintencionados que han escuchado de otras partes le han afectado. Creyentes de pronto que se benefician de la iglesia porque escuchan la palabra, porque reciben la oración, porque reciben milagros, pero son personas que no tienen un compromiso financiero con la obra de Dios. Ahora, ¿quiere Dios que nosotros tengamos un compromiso financiero con Él? Pues obviamente, claro que sí. Desde el comienzo, cuando usted lee el libro de Génesis, por ejemplo, Génesis, en el huerto del Edén, Dios le entregó todo al hombre. Escucha, Dios le entregó todo al hombre. El huerto del Edén le dijo: de todo lo que hay aquí puedes comer, pero hay algo que se reservó para él: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, en ese momento fue el fruto del árbol, pero cuando usted lee toda la Biblia se va a encontrar de que Dios siempre, de todas las cosas que nos entrega a nosotros, se reserva algo para Él, y nuestra labor, nuestro deber es corresponderle. Ahora, si nosotros no correspondemos, si no le damos a Dios lo que le pertenece a Él, eso es un pecado de transgresión. Ahora vamos a mirar rápidamente lo que dice el capítulo 9, versículo 9 al 14, por favor. Tome su Biblia allí, capítulo 9, versículo 9 de la primera carta a los Corintios. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo, ¿cuánto más nosotros? Versículo 12 dice: pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Como le dije, había un cuestionamiento. Pablo es un abusador. Pablo quiere el dinero de ustedes. ¿Por qué vive Pablo hablando de ofrendas? Eso era el veneno, la cizaña que habían metido en la iglesia, y muchos creyentes ya lo habían recibido. Ahora Pablo, en su defensa, porque no solamente se está cuestionando su autoridad, sino que también se está cuestionando esa área, el aporte financiero que la iglesia de los Corintios le hacía a él para que él pudiera seguir predicando el evangelio, para que pudiera seguir comprando insumos, porque la tecnología de la época eran las cartas. Entonces Pablo tenía que comprar materiales, tinta, comprar todo lo que necesitaba, los colaboradores, los pasajes, etcétera, etcétera. Había un costo. Entonces la iglesia de los Corintios, y cada iglesia donde Pablo predicaba,
cada iglesia que Pablo plantaba le enseñaba la importancia de sembrar en la obra de Dios para que la obra de Dios avance. Pero estas personas tenían celos, porque estos falsos maestros tenían celos porque veían cómo la iglesia de los Corintios apoyaba a Pablo. Así que comenzaron a hacer comentarios que desacreditaran su autoridad, pero también cuestionando por qué Pablo tenía que estar hablando de los temas financieros y de pedir ofrendas y todo eso. Ahora, recuerden que Pablo viene haciendo una defensa de su ministerio y está hablando de los derechos que le corresponden a él. Son derechos, o sea, eso no son regalos de la gente, o sea, son derechos. Entonces él dice, yo tengo derecho de tener una esposa, yo tengo derecho de descansar también, yo tengo derecho, y comienza a hablar de los derechos. Ahora, de una manera hábil, Pablo aplica un mandamiento que hasta ese momento era aplicado solamente a los bueyes, ¿no? Y dice en el versículo 9, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, ese es el mandamiento, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, todo labrador sabía, porque los bueyes eran los tractores de la antigüedad, eran con los que araban la tierra. Sería injusto poner a un buey a arar la tierra sin darle comida. Se iba a debilitar, no iba a servir, no iba a durar mucho. Entonces el mandamiento decía que había que alimentar bien a ese buey, había que darle todo lo que necesitaba. O sea, no solamente se necesita alimento para un buey, se necesitan otras cosas, suplementos vitamínicos, se necesitan una cantidad de cosas. Y en la ley había ese mandamiento para cuidar, para cuidar que el buey pudiera cumplir con su trabajo. Entonces los dueños de los bueyes pues se esforzaban por darle un buen mantenimiento, porque dependiendo del mantenimiento del buey, así iba a rendir su trabajo y así iba a ser la cantidad de su trabajo. Eso lo iba a beneficiar era a él. El tener un buey saludable, un buey fuerte, un buey bien alimentado, eso iba a representar beneficio para el labrador y para todos los que se beneficiaban de la siembra. Pablo dice, ¿creen ustedes que ese mandamiento está ahí escrito porque Dios se interesaba más por los bueyes que por las personas? Entonces Pablo dice, no, ese mandamiento, aun cuando la gente lo aplicaba a los bueyes, Pablo dice, este mandamiento está aquí escrito es por nosotros. Aquí lo dice. Versículo 10 dice, o lo dice enteramente por nosotros. Versículo 10 dice, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Dice Pablo, pues si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos lo material, y enfatiza ahí realmente. Ahora, este es un principio. ¿Qué principio nos enseña este versículo? Todo obrero es digno de su salario. ¿Le parece que usted está regalando su dinero a un médico cuando usted va a hacer una consulta médica? ¿Le parece que usted le está regalando su dinero a un técnico cuando solicita un trabajo? ¿Le parece que cuando usted va a construir su casa, usted le está regalando su dinero al arquitecto, le está regalando su dinero a los trabajadores, a los obreros que van a construir? ¿Le parece que usted está regalando su dinero a aquellas personas a quienes le entregan los materiales para construir o para realizar cualquier proyecto? Ese es el concepto. O sea, ¿qué pensamos? ¿Pensamos que estamos haciendo una obra de caridad a esas personas? No. Es justo que ellos reciban su remuneración, porque ese es su trabajo, de eso viven ellos. Pablo dice, nosotros vivimos de esto. Los ministros no son personas perezosas, no son personas que están sin oficio, no son personas desocupadas, no son personas que se la pasan durmiendo y en el culto se levantan o predican la palabra o salen a predicar o desarrollan proyectos. No, dice Pablo, somos trabajadores en el reino de Dios. Somos somos los que trabajamos en la parte no solamente estratégica, no solamente somos los que planeamos, los que planificamos, los que organizamos.
No solamente somos los que nos preparamos, tenemos que prepararnos para eso. Es como esa competencia que hay en el mundo acerca de la teoría de la creación. Hay muchas personas que no creen que lo que ha sido creado es resultado de un diseño inteligente, sino que piensan que las cosas se dieron. Eso es ridículo hoy en día pensar en eso. Está comprobado por la ciencia, por la arqueología, por todos los científicos, por todo el mundo está comprobado, por todas las ramas del saber está comprobado que el mundo, la creación, fue el resultado de un diseño inteligente, que hay un creador inteligente, sabio detrás de la obra. Pues bien, detrás de una iglesia que hace una labor, ¿quién cree usted que está? Dios, por supuesto que sí. Pero ¿a quién usa Dios para eso? Usa a los hombres y mujeres que se han preparado, que se han capacitado, que tienen que estudiar, que deben tener capacidades, habilidades, competencias y que están constantemente trabajando por el avance de la obra de Dios. Cuando ves una iglesia organizada, cuando ves una iglesia que avanza, una iglesia que construye, una iglesia que tiene propiedades, una iglesia que va hacia adelante, ¿usted cree que eso es fruto de la casualidad? No, ese es el fruto de un trabajo. Ahora, lo que el apóstol Pablo dice es, los que trabajan tienen derecho. Tienen derecho. Si sembramos lo material, es demasiada cosa si lo que sembramos lo espiritual. Si sembramos lo espiritual, es demasiado si pedimos cosechar lo material, dice el apóstol Pablo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que esto debe ser el pensamiento de los cristianos. Y esto establece nuestro reto para nosotros en este día. Porque hoy también muchas personas están siendo influenciadas, muchos hijos de Dios están siendo influenciados por esa mentira, ese cuestionamiento y esas calumnias que se hacen en contra de la iglesia y de los ministros. Siempre hago esta salvedad. Es cierto que hay difamadores, sé que hay despilfarradores, sé que hay engañadores, sé que hay ministros que viven pensando solamente en el dinero, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto? El fruto de carácter, el fruto de familia, el fruto de ministerio. Mire dónde va a sembrar, mire dónde usted va a llevar sus ofrendas, sus diezmos. Son personas que están dando realmente fruto, el fruto que la palabra de Dios dice. Hay realmente hay una estabilidad, hay un trabajo, hay un fruto. Entonces, como digo, esto establece un reto para el día de hoy, porque muchos se benefician del trabajo de la iglesia, pero muy pocos realmente contribuyen, o por lo menos tienen el aportar en la iglesia en un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo lugar. Es decir, primero son las demás cosas y después, si queda algo para Dios, pues bien, la Biblia dice que tienes que honrar a Dios es con lo primero. Honra al Señor con tus bienes y con lo primero, dice la Escritura. Ahora, muchas personas se benefician de la obra de Dios, reciben la palabra, aprenden, reciben milagros, pero no tienen un compromiso financiero con la obra de Dios. Esto es un reto para el día de hoy, para nosotros, porque muchas personas se benefician del Evangelio, pero no aportan para el Evangelio, o si lo hacen muy esporádicamente. Ahora, queremos agradecer a Dios por todos aquellos creyentes que han comprendido esta verdad y que son fieles a Dios. Quiero decirte que Dios también es fiel, porque Dios honra a los que le honran. No te irá mal, no te va a ir mal. Y aun cuando las circunstancias estén adversas, recuerda una cosa, que lo que el hombre siembra, eso recogerá. Te irá bien, tú que eres un hombre, una mujer fiel a Dios en tus finanzas. No vas a esperar, no puedes esperar recoger otra cosa que la fidelidad con la cual tú le has dado a Dios. Acuérdate que Él dice la Biblia, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios es fiel, escúchame bien, Dios es fiel. Pero si tal vez usted no tiene un compromiso con la obra de Dios, porque, no sé, ¿por qué no se motiva usted en la parte financiera? Aquí el apóstol Pablo dice, es un derecho. Si te beneficia del Evangelio, entonces aporta para el Evangelio, porque el Evangelio
tiene que extenderse, y se extiende a través de la oración, a través del voluntariado, pero también a través del dinero que los creyentes aportan para ese fin, para ese propósito. Entonces yo quiero orar en esta mañana, quiero orar, y yo siento en mi corazón orar por milagros financieros. Yo sé que Dios es fiel y Él cumple su promesa. Él ha dicho en su palabra: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que mides se te va a medir. Él honra a los que le honran. El reto que el Señor nos establece el día de hoy es, escúchame bien, no pongas bozal al buey que trilla. No le pongas bozal al buey que trilla. Y es un llamado que nos hace el Señor para que nosotros podamos diezmar, para que nosotros podamos sembrar, para que nosotros podamos ofrendar en la obra de Dios. Así que si usted no lo ha estado haciendo, este es un llamado de Dios para que lo hagas. Pero también quiero que terminemos orando. Usted que acepta este reto este día, déjeme orar, porque yo sé que cuando hablamos de finanzas, Dios se mueve en las finanzas. Cuando hablamos de sanidad, Dios se mueve en la sanidad. Cuando hablamos de liberación, Dios se mueve en la liberación. Y hoy es un día para moverse en las finanzas. Padre Celestial, te damos gracias. Toda gloria, toda honra, Señor, es para ti. Yo quiero darte gracias, Señor, por la vida de todos aquellos que se conectan con este tiempo. Sé que para muchos este es un reto, porque tal vez pueden pensar que no tienen los recursos, pero tú eres el Dios que nos da, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Tú nos has mandado a que seamos fieles. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho tú nos vas a poner. Y también seremos fieles en lo mucho, porque en lo poco es cuando se aprende a ser fiel. Así que oro en esta mañana por todos aquellos que conectados con este tiempo, Padre Celestial, han sido fieles. Quiero orar por esos fieles, Señor. Padre Celestial, ellos, tal vez algunos, en esta mañana tienen necesidades. Están esperando un milagro financiero, que se abran las puertas para ese empleo, que se abran las puertas, Señor, para ese dinero que van a recibir. Señor, en el nombre de Jesús oro para que tu gloria se manifieste en las finanzas, en esos contratos, que se manifieste tu gloria, Señor, en esas empresas, en esos negocios. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que te glorifiques en la vida de tus hijos en este día, en las finanzas específicamente, Padre. Que los cielos se abran sobre sus vidas, sobre sus negocios, Padre Santo, y que, Padre, hoy sea un día de sorpresas. Tú les sorprendas en este día, Señor, con tu respuesta maravillosa. En el nombre de Jesús, oro para que todo aquel que necesita un milagro financiero, Padre, hoy sea el día, Señor. Hoy sea el día, conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Responde a tus hijos en este día, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Me entusiasma mucho hablar de este tema, porque Dios ha sido muy fiel con nosotros, con nuestra iglesia. Gracias a Dios. Y quiero recordarle, escúchame, quiero recordarte, no pongas bozal al buey que trilla. Órale al Espíritu Santo, diga al Espíritu Santo que ¿a qué me invitas en esta mañana con esta palabra? ¿Qué debo hacer? Yo estoy seguro que el Espíritu Santo le va a guiar, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Que Dios le bendiga poderosamente en este día, mi querido.